entonces le damos la bienvenida a este programa. Un placer entre calzones. ¿A quiénes tenemos aquí hoy día? Tenemos a la Noé. Hola, la Pauli, Paulina Funes por allá. Hola, Pauli. La Karen Figueroa. ¿Cómo estás, Karen? Oye, las veo muy... ¿Y tú cómo estás, Linda? Bien, yo siempre bien. Las veo muy coloridas a ustedes dos, Noé y Karen. Para la invitación. Sí. Oye, sí, yo debo confesar que le copié a la Noé, porque la vi con pañuelo y me dio envidia y dije voy a sacar el mío también. Yo no encontré, pero no importa. Oigan, chiquillas, y además tenemos una tremenda invitada hoy día, la Lorena Funes. Lorena, muchas gracias. Maravillosa. Por darte el tiempo de participar y darnos un poquito la pincelada con tu expertise, que ya te vamos a interrogar qué es lo que haces y por qué y todo esto. Pero el tema de hoy día, como para ponernos en contexto, es sobre el mes de junio, que desde el año 1969, o en realidad de 1970, empezamos con las marchas, empezamos con las banderas multicolores, tratando de visualizar a la gente LGTBQ y más. Hoy en día se le pone LGTBQ y el signo más. Entonces, esto no es porque sí, y porque también me gusta decir que es una conmemoración, porque todo esto nace desde un momento histórico muy terrible en el año 69 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde había un bar donde se acostumbraba a juntar la gente que pertenecía o que se sentía LGTBQ, y la policía en un momento, un día 28 de junio, se le ocurrió entrar y hacer agravios personales muy grandes. Se convirtió en una batalla casi campal de 3 días, y donde la gente, o sea, hubieron mucha gentería, mucha gente presa, etcétera. Y a pesar de eso, a pesar de todo ese daño que se hizo y de toda esa mala publicidad que salió en la prensa y en todas partes, como una cosa casi natural, al año siguiente, el 28 de junio, se hizo la primera marcha, el primer Gay Parade en Estados Unidos, de una forma súper poco, o sea, ni siquiera organizada, fue una cosa súper orgánica. Y desde ahí que celebramos, decimos celebramos porque es mejor celebrar a sentir tristeza, nuestra visibilidad LGTBQ, de todas las personas LGTBQ, con todos sus derechos, tratando de respetarlos, y batalla que sigue hasta el día de hoy. Entonces, por eso nos honra, Lorena, que nos hayas acompañado, y ojalá que nos contaras un poquito más o menos cómo fue que a qué te dedicas tú, cuál es tu expertise y cómo es tu sensación con respecto al tema de diversidad sexual. Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy abogada, pero creo en la magia, y como creo en la magia, entonces creo que esta sentencia que ordena inscribir a un niño con 2 madres en el registro civil para que jurídicamente ese niño tenga todos los derechos y protección que la ley puede otorgar a todo otro niño es una cosa increíble. Es una señal del avance en relación a estas materias. ¿Por qué me interesa el tema? Bueno, yo soy abogada litigante, y cuando tú te vinculas con los problemas de familia, conoces el corazón de las personas, las conoces en sus momentos más difíciles, y es súper fácil que te comenten o que se confiesen, igual que con los psicólogos, imagino yo, cuáles son aquellas preocupaciones vitales o aquellos miedos que deben enfrentar en la vida. Desde esa perspectiva, resulta súper interesante ¿Aló? ¿Sí? Hola. Sí. Ya. Sí, dale, algo sonó, pero no sé qué fue. Resulta súper interesante este fallo
porque reconoce materias o reconoce derechos y parte desde la existencia de un niño. La existencia de un niño que vive en una familia, que es una familia distinta, sí, pero también yo me pregunto, ¿qué familia no es distinta? Exacto. Exactamente, sí. Y entonces, y si tú haces un análisis en los roles al interior de la familia, siempre hay uno de los padres o madres que es más lúdico, el otro es más normativo. Entonces son estructuras que naturalmente se dan en las diferentes familias. Ahora, el fallo es de una belleza increíble, porque en materia de familia y respecto a los niños, estos están dotados de derechos que se establecen en términos generales con el objeto de que cuando tú compareces al tribunal, tú puedas dotarlos de contenido. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué es el interés superior del niño, o niña, o adolescente? ¿Qué es? Y la respuesta natural es, depende. Ajá. El interés superior es que si tiene alergias alimenticias, sea cuidado en su dieta. El interés superior, si es un niño que es muy inquieto, sean encausados su hiperactividad. Y así podríamos hacer una larga lista de cosas. Y además de eso, que este fallo reconoce que los niños tienen derecho a la identidad. Cuando uno dice, ¿con quién me identifico yo? Por ejemplo, yo soy Lorena, eso me define como persona. Soy Funes, eso me vincula a mi familia paterna. Soy Bascuñán, y eso me vincula a mi familia materna. Todo con una historia. Pero además, yo soy Viña Marina. Y eso también va estructurando mi historia y mi identidad. Pero además, soy chilena. Y podríamos seguir así infinitamente, y podríamos entender que esta Lorena es distinta a otra Lorena, aun cuando tuviese los mismos apellidos. Entonces, qué bonito, qué tan lúdica la Lori para explicar estas cosas, me encanta. Sí. Es que, ¿sabes qué? Inspiradora. Yo siento que el derecho tiene que ser acercado a las personas. El derecho tiene por objeto la paz social, la justicia, que es dar a cada uno lo suyo. Y cada uno necesita algo distinto. Entonces nosotros, como operadores del derecho, tenemos la obligación de agarrar esa norma o esa institución y vincularla con la situación que estamos conociendo. Este fallo abre la posibilidad de que todas aquellas personas que tengan hijos mediante técnicas de reproducción asistida puedan ocupar esta misma figura para efectos de inscripción, siempre y cuando se cumplan los requisitos. Y acá, si ustedes, les voy a mandar el fallo para que lo lean, para que ustedes lo analicen desde otro punto de vista, como mamás o como psicólogas, o como en un contexto de que a ustedes les parezca razonable, porque razona desde las necesidades de un niño, desde la potencialidad de crecimiento que les da vivir en una familia estructurada, la importancia que tiene que él pueda tener un contexto que lo contenga, que lo proteja y que lo cuide, mucho más allá de los días de sus madres. Porque naturalmente, cuando uno trabaja y logra tener, por más pequeño que sea, un bien, uno espera que eso sea para sus hijos. Y que si alguna vez uno llega a faltar, haya otro que lo ame de la forma en que uno lo ama,
con el objeto de que lo proteja y lo cuide. Y el amor por los hijos no tiene que ver con tu elección sexual. Uno ve cuestiones que son tremendamente dramáticas, en que tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que un padre o una madre dañen de esa forma a sus hijos? Sobre todo cuando uno está en materias de protección. Claro, pero también es súper motivador cuando uno ve situaciones como esta y ve en el término probatorio cómo ese niño es querido, cómo se le vincula al arte, cómo se le vincula al lenguaje, cómo fue ansiado, cómo fue esperado. Y uno ve tantos niños que vinieron sin tener la bendición del amor de la espera, y entonces no es razonable que se les discrimine como consecuencia de la forma en que son sus padres. Claro. Y esto equivale a decir, mira, ¿sabes qué? Los hijos de los altos, o los hijos de los gordos, o de los flacos, o... Sí. Porque, ¿sabes? Uno no elige quién es. Yo nunca elegí quién soy. Yo solo me fui reconociendo. Y, bueno, yo no soy... Cuando hablan de las personas con diversidad sexual y dicen, es que es su elección, y yo digo, bueno, no, yo no creo eso. Uno es quien es. Por ejemplo, yo soy celíaca y créanme que yo no habría elegido jamás en la vida ser celíaca. Pero naciste así, claro. Sí. Y entonces creo que mirar o que exista la apertura en el derecho desde la perspectiva de los niños y no desde la perspectiva de los adultos es una cosa maravillosa. Y además creo que es muy simbólico en el mes en que se dicta esta sentencia. Absolutamente. Sí, absolutamente, sí. Sí. Oye, hay un chiste, perdón que hago un paréntesis, pero dice que si la orientación sexual fuese una elección, que a nadie le gustarían los hombres. Creo que sí puede ser. Sí, Oye, Marina, me gustaría si nos pudieses comentar si tienes antecedentes de dónde salieron toda esta argumentación. ¿Hay algunos casos que haya internacionales de dónde se haya inspirado, digamos, para sacar esta argumentación? Mira, ¿O hay algunos otros casos interesantes que nos pudieras conversar? Porque este es como, en Chile, digamos, es el primero potente y esperamos que sea el primero de muchos. Sí. Es de esperar que así sea. Mira, cuando tú litigas o te enfrentas a un juicio, Estoy en radio. Tienes que... Qué lindo. Ya, vaya. Tienes que... Los niños, ¿viste? La teoría del caso. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que presentarle al juez los hechos para que los conozca de la forma en que tú lo ves. ¿Y cuál es esa forma? La mirada de las personas que tú estás representando. Okay. Y tiene que ser de tal claridad que le permita al juez ponerse los lentes y descubrir a través de las diferentes pruebas cuál es la verdad verdadera. ¿Por qué? Porque el juez ha de reconstruir la historia de los hechos. Y luego de reconstruir esa historia, tiene que hacer una calificación jurídica. Yo no quisiera que todo el mundo pensara que todo va a resultar igual, o que para todas las personas se abre esta posibilidad.
se abre la posibilidad en los casos en que se engendra un niño por técnicas de Reproducción asistida. No en otros casos. Claro. Por lo menos no hasta ahorita. Ajá, pero ¿por qué se abre en esa hipótesis? Porque existe un vacío legal. Okay. Y además, porque existe un principio en materia de la judicatura que se llama el principio de la inexcusabilidad. Significa que ningún juez puede excusarse de solucionar un conflicto de relevancia jurídica cuando lo sometan a su conocimiento, y no puede hacerlo ni aún a pretexto de que no exista ley que regule el caso concreto. ¿Por qué? Porque no solo tenemos las normas, sino que tenemos los principios. Y en materia de familia, tenemos una serie de principios que si nosotros los colmamos, si nosotros les damos contenido a través de las vivencias y los hechos, y podemos acreditarlo al tribunal, podemos obtener el resultado deseado. Okay. Pero que en este caso vendría a ser como el bien superior del niño, que hacías alusión al inicio. Sí, claro. El bien superior del niño, y además de eso el derecho a la identidad, el derecho a tener una familia. Claro, perfecto. Y después de eso, una serie de derechos que en la práctica, por ejemplo, el niño ahora tiene 2 personas, en el caso que fuera necesario, a las cuales pudiese demandar de alimento. Claro. Además de eso, si es que faltara una o ambas de sus madres, él podría mantener una relación directa y regular con la familia de aquella madre que es no biológica. Eso es súper importante, es uno de los grandes problemas que ocurren. Lori, una pregunta, no me queda claro cuál es la diferencia de por qué esto aplicaría a la reproducción asistida, a caso de niños que nazcan bajo estos métodos, y no, digamos, por reproducción natural. Cuando tú te sometes a las técnicas de reproducción asistida, tú tienes 2 posibilidades: traes los espermios o los obtienes de un banco de datos. Claro. O sea, Correcto. de un banco de espermios. Claro. Y ahí existe absoluta privacidad del donante. Correcto. Las características que son físicas, intelectuales, espirituales, pero no sabes quién es la persona. Como no sabes quién es la persona, entonces no tienes a un padre que venga a reclamar la paternidad. Claro. Ok, pero convengamos que en muchos casos hay padres que no reclaman la paternidad, incluso padres conocidos. Entonces, o sistema de adopción, etcétera, claro. Claro, pero la situación es distinta porque existe un padre conocido. Claro. Entonces, existiendo un padre conocido, no puedes colmar este dúo o esta pareja que tiene a su cargo la construcción de la familia. Claro. Tengo una pregunta yo, perdón. Lori, me llama mucho la atención a mí de lo que pude mirar del fallo, que es súper detallado y súper de enumerar cosas que uno pensaría que no están en un fallo. Por ejemplo, el niño tiene derecho a ser llevado a la zona cuna, que será de cargo del empleador de la madre, Ramón. El niño tiene derecho a recibir las leyes sociales de la madre. Pensaría uno que en general es más leguleyo el lenguaje de un fallo. Entonces, eso es una pregunta. Y lo segundo es si en la construcción de esta lógica es posible que haya algún recurso para revertir esto a partir de los grupos que son más conservadores, más de derecha, etc. Respecto a tu pregunta de por qué se detalla con tantas cosas o tantos trámites o tantos derechos, porque esta es una sentencia que tiene el carácter de declarativa de un derecho. Cuando tú declaras un derecho, es
tienes que dejarlo bastante especificado, y además de eso, estamos en materias de familia, y la razón indica que cuando estás en presencia de materias de familia, siempre ha de regularse la mayor cantidad de cosas que pudiesen generar un conflicto o un debate jurídico en el futuro, con el objeto de que ojalá estas mamás y su hijo solo tengan que venir esta vez a los tribunales de familia. Por eso que se hace un detalle, porque recuerden que esta sentencia produce efectos jurídicos respecto de todo el mundo. Por lo tanto, para evitar tener que solicitar el cumplimiento forzado de alguno de los derechos o del reconocimiento de alguno de los derechos del niño, es necesario que se establezca detalladamente cuáles son aquellos derechos y de qué forma se va a ejercer. Ok. Lore, tengo una consulta. ¿Tú crees que si hubiesen sido dos papás, sí, o sea, personas con pene, Claro. el resultado hubiese sido el mismo? Yo lo veo mucho más complejo. ¿Sabes ¿En por qué qué? sentido? Porque el código establece cuáles son los modos en que se determina la maternidad o la paternidad. Ok. La mujer es madre por el hecho del parto, Claro. como Ok. regla general, ¿ya? De ahí ese chiste que dice que hijo que se parece a su padre honra a su madre. Claro. Porque siempre existe la certeza de quién es la madre, cuando es por el hecho del parto. Cuando estamos en presencia de dos hombres, hubo una mujer que tuvo que gestar y que dio a luz. Entonces, por este hecho se determina la maternidad. En cambio, respecto del hombre, se determina por una inscripción en el registro civil. Ok, pero por ejemplo, ¿son admisibles las pruebas en relación de hacer, por ejemplo, una prueba de ADN? Sí, Por ejemplo, sí. ¿sería admisible ese? Y si yo, padre, con pene, muestro que es mi hijo biológico, también podría ser como argumentado, digamos, en esta posibilidad y obtener a lo mejor el mismo fallo que obtuvieron estas madres. No, Si lo demuestra. porque recuerda que cuando se ejerce esta pareja que cría o forma un hogar, son dos. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que había acá? Una de las madres tenía determinada su maternidad por el hecho del parto, que es indubitable. Sí, claro. Y ella demanda a su compañera para que de reconocimiento de maternidad. Claro. Pero cuando tú tienes, cuando es la figura inversa, entonces ya tienes determinada la maternidad y el padre siempre puede pedirla. Pero ahí Pero, claro, claro. te queda, a ver, como si tuviéramos que decir una forma simple, hay dos sillas. Ok. Una silla está ocupada, solo queda la otra disponible. Otra. Claro. Ok. Y además que en nuestro país no está regulado el ¿cómo se llama? La maternidad subrogada, que es aquella figura en la cual tú prestas, digamos, eres como un nido para el niño que se El vientre de está... alquiler. ¿Cómo? Como el vientre de alquiler. El alquiler. Sí, pero a mí Sí, no el me alquiler. parece más, no sé, un nido me parece más... Más romántico. Sí, porque creo que generar vida es romántico, un acto de fe en la humanidad, un acto de fe en el amor. Un acto de locura.
También. Bueno, en la que hay algo de... Sí, pues. Igual, o sea, estamos claras todas nosotras de que estamos un poco, entre comillas, en pañales en cuanto a todo lo que es leyes y bienestar infantil, sobre todo, que es lo más importante. Si al final da lo mismo el deseo que uno tenga como adulto, por más omnipotente que te sintáis o poderoso que te sintáis, el hecho de que tú puedas adoptar o tener un hijo y que la pareja lo pueda ser reconocida como padres de este hijo, toma tiempo, va a tomar tiempo, mucho tiempo, creo yo, porque somos una cultura bastante machista, porque tenemos conceptos de familia súper marcados que son complejos de modificar. Ahora bien, creo que esto es como no es un puntapié, yo creo que es una mansa patada a un inicio de algo que puede ser súper fantástico y una apertura de pronto de mente que puede dar, y no creo que en mucho tiempo, la posibilidad a todas esas parejas, hombres, mujeres que de pronto no tienen la capacidad económica como para sustentar este tipo de tratamientos que son súper caros, que puedan adoptar y niños. Yo creo que ojalá que vayamos a eso, ojalá que ese sea en algún minuto el futuro. ¿Sabes? Pero yo creo que de Chile. Yo creo que la Lore tiene harta razón cuando dice que falta mucho para legislar respecto de estos temas. Yo viví muy de cerca el tema de la fertilización asistida. Mis 3 hijos han sido nacidos con estos métodos, con distintos. Y claro, me acuerdo que en una oportunidad tuvimos un par de embriones congelados y también se nos presentó la duda de que si alguna vez nos separamos, y bueno, que así fue, nos separamos, ¿quién se queda con los embriones? ¿A cargo de quién quedan? Entonces, respecto de eso no está legislado y es súper heavy. Sí. Claro, en este caso no se nos dio ese problema porque los alcanzamos a trasplantar antes de separarnos, pero si hubiese sido después de separarnos, en el fondo es súper heavy porque tú decís, ¿quién se hace cargo? ¿A quién le pertenecen? ¿Cómo los separas? Nada de eso está legislado, entonces falta mucho todavía respecto de estos métodos y por supuesto respecto de estos ejemplos, de este fallo. Es súper interesante lo que estás diciendo porque en caso de separación vendrían a ser casi un bien. Sí. ¿Sí? Material. Sí. Potente. Imagínate un bien material con una carga genética tuya. Exactamente. Muy potente. Sí. Claro, no es un auto, no es una casa, como que ya. Ajá. Claro. No, es un material genético tuyo, es un hijo. Claro. Bueno, muchos dirán que un embrión no es un hijo, pero tiene una significancia importante. Sí, pero a eso me refería, que el hecho de que incluso en caso de separación, esto se tendría que llevar a negociación legal. Exacto. ¿Sí? Como un bien material, como una casa o como un hijo, a eso me refería. Exacto. Entonces es súper potente. ¿Sí? Más estamos hablando de seres. ¿Saben? Yo soy bastante más no sé si más ingenua o más positiva que ustedes. Yo me acuerdo cuando yo era chica, yo tenía un primo que ya falleció, que se llama Alejandro. Alejandro tenía síndrome de Down. Y en esa época, a Alejandro yo lo vine a conocer cuando él debe haber tenido unos 14 o 15 años y teníamos 2 o 3 años de diferencia, porque no se le permitía salir de su habitación. Y era como un secreto que existía. Y hoy día todos tenemos una perspectiva sumamente distinta. ¿Y por qué? Porque hoy día no le tiene nadie miedo a un niño con síndrome de Down. Y es muy típico de nosotros los seres humanos de que aquello que nos sea desconocido es temido. Entonces fallos como este son muy interesantes porque nos muestran en la vida diaria
que van al supermercado, que el niño hace pataleta con 2 mamás, o con un papá y una mamá, o con 2 papás. Exacto. Va a ser la pataleta igual. Que tiene. Exacto. Se va a portar igual de mal. Sí, pero toda la razón, Lorena. O sea, Es más, si somos prejuiciosas, podríamos decir que se van a portar mejor con 2 mamás que con mamá y papá. Claro. ¿Qué tiene que ver con eso? Porque primero es la pérdida del miedo para conocer. Y luego cuando tú conoces, el camino se facilita. Porque es muy raro o muy difícil no amar aquello que conoces. Claro. Es interesante eso porque nos lleva al tema que queríamos tocar hoy día respecto de la conmemoración, ¿cierto?, del mes de visibilidad. Y ¿por qué es tan importante hablar de los temas y mostrarlos? Porque de esa manera, como dice Lore, se va yendo por el miedo, se va yendo por la ventana. Entonces, es muy importante que nosotras, en nuestra calidad de profesionales y hasta cierto punto activistas, por temas que nos van haciendo ruido, luchemos por aquello que nos hace sentido, como este fallo en particular, que además, y reitero que es como yo lo entiendo, que lo explica Lorena, es una construcción a partir de un considerar los derechos del niño por sobre todas las cosas, y tomar los prejuicios, colocarlos sobre la mesa probablemente, o bajarlos de la mesa, o colocarlos ahí al costado, y hablar desde el derecho. Y desde lo que digo, del principio del bienestar general del niño. Entonces, lo encuentro de súper gran valor. Y Lori, te quiero volver a repetir la pregunta que te hice anteriormente, respecto de si es posible reversar esta fallo. Resolución, este fallo. Mira, No sobre mi cadáver, dice la Lori. Los legitimados serían el niño representado por cualquiera de sus madres, las propias madres, y cosa que no tendría sentido. Ahora, se alzaron un par de voces diciendo que el registro civil tenía que incumplir el fallo. Pero también está la obligatoriedad del cumplimiento de las resoluciones judiciales, porque de lo contrario, si tú no cumples, incurres en desacato. El desacato es un delito que está penado y que está establecido en materia penal. Entonces, aparte de un par de personas que se espantan porque quieren que las cosas sigan permaneciendo como siempre han sido, no va a pasar nada, y no hay recursos que se puedan interponer. Y además de eso, teniendo presente que si alguien generara una fórmula creativa, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha dictado varios fallos y que ha obligado a nuestro país a pagar cuantiosas indemnizaciones. Entonces, gracias a esos fallos en materia de personas de diversidad sexual, también se ha estado abriendo el sistema. Aún nos falta mucho por legislar, pero han pasado cosas que son importantes. Hace unos 10 años atrás, el derecho de familia, y cada vez que habían conflictos en tribunales, la tendencia, ¿cuál era? El derecho del padre. No, es que yo tengo derecho a ver a mi hijo. Hoy día, cuando
los padres hacen referencia a eso, los magistrados suelen decirle: señor, usted no tiene derecho a nada. Su hijo, su hija o el adolescente es el que tiene el derecho. Estamos aquí en este tribunal por ellos, no por usted. Usted tiene obligaciones. Y la relación directa y regular, el pago de los alimentos son derechos de los niños, niñas o adolescentes que son ejercidos por adultos porque ellos no tienen la capacidad suficiente para comparecer en juicio. Pero eso no es derecho ni de la mamá, ni del papá, ni del abuelito, no, De nadie. es de estos pequeños. Exacto. Así es que, nada, seguramente va a haber un par de personas que van a sentir que algo les pasa en alguna parte, pero aparte de eso, Vamos a decir la parte. Sí, po. Mi chiquilla, me encantaría que redondeáramos, y porque como siempre se nos va el tiempo súper rápido, y sobre todo hoy día con esta tremenda invitada y este tremendo tema, me encantaría que redondeáramos hablando o enfocándonos, ojalá, en cada una de nosotras y de todas las personas que ojalá que vean esto, en que la diversidad, el aceptar la diversidad, el vivir de forma respetuosa y cariñosa entre cada uno de nosotros, es lo esencial en cualquier cultura. Que ojalá todos los derechos y todos los derechos que se nos puedan ocurrir sean siempre enfocados hacia los niños y no hacia los adultos. Y que pensemos en eso ante cualquier cosa, ante cualquier acto, ante cualquier fallo, ante cualquier idea, ante cualquier cosa, que pensemos en el bienestar de los niños y que crezcan en una familia amorosa, que los cuide, que los quiera por sobre todas las cosas, sin importar el sexo que sea. Así que eso, pues, mis chiquillas lindas, muchas gracias. Ahora yo creo que ya es hora de celebrar, eso sí. Ahora sí que empezamos a celebrar la diversidad. Así que, bueno, para celebrar les puedo dar ahí algunas ideas de nuestros patrocinadores, no sé si decirle auspiciadores, porque como nos apoyamos mutuamente, tenemos el gran apoyo de los chiquillos de starsex.cl, que es una juguetería sexual, que el lema es: nunca dejes de jugar, porque todos tenemos un niño dentro, ¿cierto? Así que no se nos olvide eso, que rico es jugar con nosotros mismos y con los demás. Con la niña. Con los niños. Y también para celebrar tenemos las chiquillas de Pica Picle, que son nuevas. Ellas hacen encurtidos caseros, se pasaron deliciosos, y los llevan a su casa para que no se tengan que arriesgar a ninguna contaminación de nada. Ellas ocupan mascarillas, ocupan guantes y te lo llevan a la puerta de la casa. O sea, mejor a dónde. Y aparte los encurtidos te ayudan a todo el sistema digestivo y todo eso, hasta para las dietas sirven, chiquillas. Así que ahí bueno, echarle un ojo. Y nuestra queridísima, hermosa, fantástica Karen Asbun, licenciada en arte, tatuadora y mujer de oficios. Pónganle ojo por favor al Instagram de la Karen Asbun, que artesana. es kh.tatuaje, es artesana, increíble. Artista seca. Unos trabajos bellísimos. Y en esta temporada que estamos todos en cuarentenados, está dedicada full a los diseños de tatuaje, está con una curatoría también súper interesante, y está con hartos proyectitos, así que ahí ojo a sus redes sociales, que son fantásticos. Y sobre todo hoy día, Lore, millones de gracias por el tiempo, por todo lo que nos contaste. Son estos momentos en que nos podemos dar el lujo de entregar información de primera mano y de la buena, como para que la gente tenga una buena cultura y de una vez por todas empecemos a pensar en lo correcto, que es correcto, y no lo que nos dijeron que es correcto. Así que, Lore, muchas gracias por tu tiempo. Lore, te pasaste, muchas gracias, muy clara, muy lúdica, me encantó. Sí. Cuando quieran, yo feliz de... Cuando quieran. Espérate, lo voy a anotar inmediatamente en la libretita.
Vamos a cobrar la palabra, Sí, agendémosla inmediatamente. Inmediatamente que después se hace famosa, niña, no, al tiro nomás. Si no, vamos a tener que hablar con el manager después, no. Exactamente, con la asistente. Claro, ya mis chiquillas lindas, un besito grande a todas, que tengan un buen Besito, día. las quiero. Besito, gracias. Cuídense.